Hola, soy Andaloy Pardo y os voy a demostrar por qué la diversidad en el aula es chévere. Hoy vamos a hablar de una necesidad específica de apoyo educativo que es la discapacidad auditiva. ¿Qué es la discapacidad auditiva? Pues es una pérdida parcial o total del sistema anatómico o fisiológico de la audición. Antes de comenzar a trabajar o a contaros cuáles son los tipos, las causas que originan una pérdida auditiva, voy a recordaros rápidamente cómo funciona el oído. Recordamos, a ver, primero, captamos la onda sonora a través del oído externo. Luego, del oído externo, la onda pasa al medio y a través de la cadena de huesecillos se convierte la onda sonora en onda mecánica, porque ya está vibrando la cadena de huesecillos. Entonces, de onda sonora pasa a onda mecánica en el oído medio y luego entra al oído interno, donde se convierte en impulso nervioso, que sería el que va a transmitirse al cerebro a través del nervio auditivo. Teniendo esto claro, podemos ver entonces cuál es el tipo de pérdida auditiva que se basa en el sitio en donde se produce la lesión. La pérdida auditiva que se produce en el oído externo o medio se llama pérdida auditiva conductiva. Por lo tanto, pérdida auditiva conductiva, aquella que se genera o se produce la lesión en el oído externo o medio. Luego tenemos la pérdida auditiva neurosensorial. La pérdida auditiva neurosensorial es aquella que se produce en el oído interno. Y también podemos tener una pérdida auditiva mixta, donde se produce en un oído una pérdida auditiva conductiva, en el otro oído una pérdida auditiva neurosensorial. Por último, también puede haber una pérdida auditiva central, que ya el problema es que el cerebro no percibe el sonido. En función del sitio, esta sería la clasificación, ¿vale? Conductiva, neurosensorial, mixta o central. Pero también hay otras características, otra clasificación. Una muy sencilla depende del momento en el que se produzca la pérdida auditiva. Por ejemplo, si se produce la pérdida auditiva antes de que el niño aprenda a hablar o desarrolle su lenguaje oral, sería una pérdida auditiva prelocutiva. Si la pérdida auditiva se produce después de que el niño o la niña produzca o desarrolle su lenguaje oral, estamos hablando de una pérdida auditiva postlocutiva. Esto es importante a la hora de establecer una intervención educativa. Y la clasificación anterior es muy importante también para el desarrollo del lenguaje oral y para el tipo de ayudas que vamos a necesitar. Por último, y creo que la más conocida, es la clasificación que se hace de las pérdidas auditivas de acuerdo al nivel de pérdida que tenga, al grado de pérdida auditiva, en decibeles. Entonces, estamos hablando de pérdida auditiva leve, moderada, severa o profunda. La hipoacusia leve, pues con una hipoacusia leve, entre 20 y 40 decibeles, tú puedes adquirir de manera natural el lenguaje. Adquirirlo, no aprenderlo. Entonces, tú adquieres, porque hay diferencias, luego la vemos. Tú adquieres de manera natural el lenguaje oral, algunas pequeñas partes del lenguaje muy sutiles no las detectas, pero el niño o niña con pérdida auditiva leve, entre 20 y 40 decibeles, puede adquirir el desarrollo del lenguaje de manera natural. Luego tenemos una hipoacusia moderada, que está entre 40 y 70 decibeles. En este momento, en este tipo de pérdida auditiva, el niño o la niña puede captar partes de la palabra, puede captar mensajes, pero va a tener problemas funcionales para la adquisición de su lenguaje oral. Este tipo de pérdida auditiva moderada, pues lo que hace es que
requiera que el niño o la niña se apoye en alguna ayuda técnica. Luego, la hipoacusia severa. La severa está entre 70 y 90 decibeles y ya aquí sí que sería mucho más difícil que el niño o la niña desarrolle el lenguaje oral de manera natural, que escuche sonidos de la palabra, más que todo escucharía sonidos muy intensos, y le sería muy difícil discriminar a menos que tenga un apoyo técnico, que ya luego hablamos de los apoyos técnicos. Bien, y la última, que sería la sordera profunda, donde la pérdida auditiva es mucho mayor de 90 decibeles. Si en el momento que se hace el examen, que sería audiometría, ya la pérdida profunda lo que da es restos auditivos que no son funcionales para el desarrollo del lenguaje. Bien, de acuerdo ya a estos 3 tipos de pérdida auditiva, pues, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Pues ya sabemos qué es, dónde se puede dar, cómo se puede dar y cuánto implica esta pérdida auditiva. Todo esto es indispensable para la toma de decisión relacionada con el sistema de comunicación y con el enfoque educativo que se vaya a relacionar. Vamos a hablar primero de los sistemas de comunicación. En este vídeo hablaremos de los sistemas de comunicación y en otro vídeo nos centraremos en la atención educativa. Bien, el sistema de comunicación puede ser bien oral, lengua de signos, dactilología, bilingüismo y la comunicación bimodal. También tenemos otro que sería la comunicación total, pero que incluye a todos estos elementos, por lo tanto voy a explicar cada uno de ellos y no será necesario hablar de la comunicación total. Bien, la comunicación oral. El niño con pérdida auditiva, el hipoacúsico, puede adquirir el lenguaje oral de manera natural si tiene una pérdida auditiva leve. Sin embargo, si ya no es una pérdida auditiva leve, sino que severa, es moderada o profunda, leve, moderada, severa o profunda, el lenguaje oral no lo puede adquirir de manera natural, sino que lo tiene que aprender. Y entonces ahí sí ya tendríamos que profundizar, pero no es en este vídeo, estamos haciendo un resumen de todo, pues habría que profundizar en cómo se desarrolla el lenguaje a través de la lectura de labios y a través del entrenamiento auditivo. Necesitaría unas prótesis auditivas para procesar, fijaros, es una falsa creencia pensar que las prótesis auditivas son unos amplificadores de sonido, como los que puede salir en la tele que le ponen las personas mayores para subir el volumen y que escuche mejor. No, eso no es el objetivo de una ayuda técnica. El objetivo de esto es seleccionar cuál es los mejores restos auditivos que tiene esa persona hipoacúsica y sobre esos restos potenciarlos. Entonces, la comunicación oral, repito, lectura de labios y potenciar los restos auditivos a través de ayudas técnicas. La lengua de signos. Bueno, primero deciros que la lengua de signos no es una lengua de signos universal. Cada país tiene su propia lengua de signos. La lengua de signos americana, la lengua de signos española, la lengua de signos venezolana. En cada país tiene su propia lengua de signos. Aunque si bien es cierto que algunos signos coinciden entre unas y otras lenguas. Tampoco hay que también aclarar que no todos los signos son icónicos. O sea, no es que si yo, por ejemplo, hago casa, se parece a una casa, pero no todos los signos se relacionan directamente con el elemento al que se refiere. Porque si no estaríamos hablando de mímica, no de un lenguaje. Y la lengua de signos es una lengua natural, es una lengua igual que cualquier otra lengua, con su morfología, sintaxis y todos los elementos de cualquier otra lengua natural. Bien, entonces la lengua de signos utilizada como sistema de comunicación es el uso de esta lengua de manera fluida, de manera natural, no basándose en la lengua oral, sino la lengua de signos tiene una diferente sintaxis, por eso no puedes hablar inglés y hablar español al mismo tiempo, pues tampoco puedes hablar lenguaje oral y hablar lengua de signos, hablar
porque las dos tienen una sintaxis diferente. Por lo tanto, por un lado, lengua oral, por otro lado, lengua de signos. Bien, ahora también hablamos de la dactilología. La dactilología es simplemente que cada posición de la mano se relaciona con una letra del abecedario. Es imposible que yo me comunique todo el tiempo diciendo cada letra con un movimiento o una localización de la mano. Entonces, ¿para qué se usa la dactilología? La dactilología se usa para, por ejemplo, mientras tú estás hablando en lengua de signos, puedes deletrear un nombre, o si alguien no te conoce una seña, está confundido, tú le explicas qué significa la seña con la dactilología, para momentos puntuales, porque si no sería muy lento hablar en alfabeto, sería más o menos el significado parecido. Luego, el bilingüismo. Ya había adelantado algo, no podemos hablar lengua oral y lengua de signo al mismo tiempo. Ni puedo hablar inglés y español al mismo tiempo. No solamente porque es imposible vocalizarla al mismo momento, porque en este caso sí que puedo hablar y hacer la lengua de signos, pero como os he comentado, tienen una distinta estructuración del lenguaje. Por lo tanto, cuando yo hablo de bilingüismo, no puedo estar hablando de que se usan las dos lenguas paralelamente. Bilingüismo en lengua de signos es igual que bilingüismo en otro idioma. Manejas dos lenguas. En este caso, el niño o la niña con discapacidad auditiva manejaría o se comunicaría a través de o la lengua oral o la lengua de signos en distintos momentos, pero manejaría las dos. Sería bilingüe, el niño o la niña sería bilingüe, pero con las competencias para las dos lenguas en distintos momentos. No es lo mismo que la comunicación bimodal. La comunicación bimodal es aquella que utiliza la estructura del lenguaje oral, pero acompañada con un signo. Por lo tanto, no es bilingüismo porque sobrepone un lenguaje sobre otro, pero tampoco es lengua de signos, porque utilizas la estructura de la lengua oral y vas asignándole un signo a cada palabra de la estructura oral. Yo quiero ir a mi casa. Eso no es lengua oral, eso no es lengua de signos. Eso es que yo sobre la estructura de la lengua oral estoy sobreponiendo un signo. Normalmente se utiliza para apoyo de comunicación en casos de personas que están tratando de comprender la lengua oral y se apoyan en algún momento con algún signo. Por ejemplo, dame una manzana, o todo la misma estructura de la lengua oral. En cuanto a la decisión pedagógica. Pues, ¿cómo sabemos con qué método comunicativo debemos trabajar en el aula? Pues eso va a depender de muchos factores, básicamente de la familia. El primero, si los padres sordos manejan la lengua de sordos o en su contexto familiar es la lengua de signos, la lengua natural, la lengua materna, pues generalmente el niño o la niña sorda tendrá que comunicarse en el aula a través de una lengua de signos. Para ello necesitaría un intérprete de lengua de signos para que constantemente le interpretara lo que se trabaja tanto por el docente como por sus compañeros. Ambas lenguas. Pues si tienes una familia que tiene uno de los miembros es sordo y maneja lengua de signos, otro de los miembros habla lenguaje oral o hay un mix en la familia, generalmente quieren que su hijo o su hija también maneje ambas lenguas. Por lo tanto, desearía en ese caso que fuese un niño o una niña bilingüe. Pero no siempre es así. O sea, estos casos son hipotéticos porque todos pueden cambiar. Yo puedo tener unos padres sordos que utilicen lengua de signos y que quieran que su hijo sordo sea bilingüe o que su hijo sordo maneje la lengua oral. Total, que estos casos son hipotéticos. Entonces, si tenemos una familia que tenga
miembros que hablen las dos lenguas, pues lo más natural es que el niño o la niña aprenda ambas lenguas. Para el lenguaje oral. Generalmente los niños y niñas con pérdida auditiva leve adquieren de manera natural el lenguaje oral, pero otros niños hipoacúsicos o con sordera pueden aprender el lenguaje oral, independientemente de las características de la familia. Aunque siempre es la familia quien decide el sistema de comunicación. Entonces, si yo tengo un niño que la familia ha decidido que debe trabajarse con él la comunicación oral, aunque tenga una pérdida auditiva profunda, pues es apoyado de ayudas técnicas. Hay muchos elementos ahora técnicos que apoyan a niños y niñas con pérdida auditiva profunda a aprovechar los restos auditivos. Por lo tanto, ese aprovechamiento de los restos auditivos le va a permitir, acompañado de una lectura de labios, de aprender el lenguaje oral. Para eso son las ayudas técnicas. Las ayudas técnicas son fundamentales para el aprendizaje de la lengua oral, aprovechando los restos auditivos. Por último, las características de la pérdida auditiva. Normalmente, los niños con pérdida auditiva leve o moderada tienden hacia la oralización, y con pérdida auditiva grave o profunda, severa o profunda, pues tienden hacia la lengua de signos. Pero no es así siempre, porque hay muchísimos sordos con pérdidas auditivas profundas que con la lectura labial y con ayudas tecnológicas pueden perfectamente desarrollar su lenguaje oral. Por lo tanto, después de ver todo esto, podemos decir que los niños y niñas con pérdida auditiva pueden trabajar con cualquier sistema de comunicación, bien sea lengua de signos o bien sea lengua oral o mixto, dependiendo de la familia, los apoyos o las ayudas técnicas, de su pérdida auditiva, del aprovechamiento que haga de los restos auditivos y de la lectura labial que pueda aprender. Bien, con esto terminamos esta primera parte de las deficiencias auditivas. Acordaros que aquí abajo podéis escribir todos vuestros comentarios, preguntas que tengan acerca de este tema, yo os las responderé, o cualquier otro comentario que queráis hacer sobre las deficiencias auditivas. Venga, muchas gracias. Adiós.